Buenas tardes, transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Ahora Bergoglio cambiando los sacramentos. ¿Cómo empezó todo esto? Pues en aquel sínodo maléfico de la Amazonia, en el que Bergoglio desde luego publicó un instrumento final en el que decía, como ustedes tienen en pantalla, lo pueden leer, el mundo es un sacramento. Imagínense nada más. Ahora la Pachamama es un sacramento, un demonio es un sacramento para Bergoglio y para esta iglesia conciliar que no es la iglesia católica, pero ahora arremete y ahora vocifera otra blasfemia del mismo tamaño. Pues en el Día de los Pobres el blasfemo dice que los pobres son un sacramento. Luego explica qué es el sacramento de la iglesia. Entonces ahora tenemos dos nuevos sacramentos. Esto es atroz. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros sabemos que solamente existen 7 sacramentos de la Santa Iglesia Católica. Entonces, ahora ya esta iglesia falsa católica, ahora ya comulga con el mundo, es decir, con los demonios, comulga también con los pobres, es decir, con personas que a lo mejor ni siquiera tienen la fe cristiana verdadera. ¿Y esto qué significa, hermanos? Pues muchísimo. Miren ustedes, ya empezó la construcción de estos nuevos centros o templos ecológicos en los que no hay sagrario, no hay tampoco cruces, no hay sacerdotes desde luego, no hay Santa Misa de San Pío V, no hay nada católico en esos nuevos templos que están construyendo con materiales ecológicos, con árboles, con plantas, con la Pachamama desde luego. También se encuentra ahí Moloch y todas las blasfemias que ha dicho Bergoglio en estos últimos 9 años, más todas las del Concilio de Apostasía. Y ahí, hermanos, es donde están esos nuevos sacramentos, porque muchos me preguntan, bueno, ¿y estos sacramentos cómo se van a dar? ¿O cuál es la intención? Pues la intención es borrar primero el sacramento de la Eucaristía. Esto se hizo con la misa Novus Ordo y con todo el esperpento que se hizo después ya en el reinado de Juan Pablo II, y ahora ya se les cambia el nombre a los sacramentos. Bueno, pues como ustedes vieron en aquella misa terrible en la que Bergoglio recibió a la Pachamama y la puso en la Basílica de San Pedro, eso es lo que considera un sacramento. Ahí está el mundo como sacramento de la que habla este sínodo amazónico, y por eso la pusieron en la mesa del Señor. No la pusieron en otro lado, en las escaleras, en una banca, no. Pusieron su sacramento diabólico en la mesa del Señor, y ahora ponen a los pobres del mundo por encima de nuestro Señor Jesucristo como un sacramento nuevo. Aquí cuando Bergoglio se refiere a los pobres, no solo se refiere a los pobres católicos, sino que también se refiere a los pobres musulmanes, a los judíos, a los budistas, brahmanistas, a la religión falsa que ustedes quieran mencionar. Esto es una blasfemia. ¿Por qué? Porque los sacramentos de la iglesia son Jesucristo mismo, es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a ser posible que ahora el mundo y la Pachamama sean un sacramento, que puedan poner en la mesa del Señor, que se arrodillen, que le puedan rezar? Porque todas las personas que se hincaron en esa misa fatídica del 29 de octubre de 2019 en la Basílica de San Pedro con Bergoglio, se hincaron ante el demonio porque estaba colocado en la mesa del Señor, así de aterrador. Entonces, ahora nuestro Señor Jesucristo está ya por debajo. Primero, ya no es un sacramento, porque en el Novus Ordo le han ofendido la mayoría de las veces. Ya no hay transubstanciación, y cuando la hay, solo la hacen para ofenderlo, para cometer sacrilegios indecibles, para pisotearlo, y ahora los pobres son este nuevo sacramento. Va a haber más, hermanos, desde luego. Recuerden que también el sacramento del bautismo, del matrimonio, de la confirmación, de la extrema unción, de la orden sacerdotal, de la Eucaristía, todos los sacramentos fueron cambiados en el Concilio de Apostasía
Vaticano II. Vamos a empezar a hablar sobre cómo los cambiaron y cuáles son estas nuevas oraciones y cuáles oraciones quitaron, porque créanme, todos los sacramentos fueron cambiados. Por eso una vez, Bergoglio hace aproximadamente 3 años dijo: la mayoría de los matrimonios católicos que tenemos son nulos. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Pues porque él está convencido de que sí son nulos. Recuerden que en el Concilio Vaticano II ya se permitió que los católicos se casaran con los protestantes, y antes del Concilio de Apostasía esto estaba prohibido, de tal forma que todos esos matrimonios son nulos. Esto, hermanos, lo va a declarar dentro de poco un papa verdadero, pero así como también en el bautismo le quitaron tantas oraciones de exorcismo y tantas oraciones hermosas, a los otros sacramentos también les quitaron varias oraciones y fórmulas que son sustanciales. Vamos a hablar de esto en los próximos días. Estamos en contacto hasta un nuevo video, hermanos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.